Bien, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio a lo que es esta sesión. Como les estaba compartiendo por el grupo de WhatsApp, nuestra hermana Rudy ha tenido ciertas dificultades para poder acceder y bueno, y hacer el acompañamiento de toda la materia. Entonces, para aprovechar al máximo el tiempo, estoy ahorita haciendo una suplencia para, bueno, ya dejarlos próximamente con el próximo módulo. Entonces, eso les comento por allí. Voy a pedirle a alguna voluntaria que pueda hacer una oración ahorita para iniciar. Porfa, me ayudan allí con eso. La hermana María, Yermari, Luisana, cualquiera puede tener allí una palabra de oración, porfa. Vamos a orar. Per- Señor y Padre Celestial, queremos colocar este tiempo en tus manos para que seas tú tomando el control, Señor, de cada cosa que vayamos a aprender, Señor. Queremos que seas tú llenando nuestras mentes y nuestros corazones de tu palabra, Padre Eterno, y permite que cada lección pueda también ser de enriquecimiento para nosotros y el ministerio que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bien, nosotros hemos estado abordando a través de los distintos módulos lo que es en primer lugar el liderazgo, en segundo lugar lo que es el aspecto vocacional, en tercer lugar lo que es la vida de devoción y hoy vamos a proseguir hablando de lo que es la Biblia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos como referencia de qué es la Biblia para nosotros como cristianos? ¿Qué nosotros tenemos allí presente? Por favor, sí se ve la imagen, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, aprovechando aquí la Biblia, ¿verdad? Por lo menos aquí en las anotaciones, es un compendio de escritos, ok, pero la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, es autoritativa para toda doctrina, reproche, corrección e instrucción en justicia. La Biblia es esa guía que nosotros tenemos acá en la tierra para desenvolvernos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada libro, cada párrafo, es inspirado por Dios y nos da esas enseñanzas. Nosotros como líderes de jóvenes en cada uno de esos ministerios en que estamos, nosotros estamos llamados primero a vivir lo que son las enseñanzas del Señor. Por eso nosotros procuramos tener ese devocional diario. En segundo lugar, nosotros estamos llamados a enseñar a otros acerca de lo que Dios dice en su palabra. Y es por eso que nosotros no podemos dejar de lado en lo que tiene que ver con este diplomado del Ministerio de Jóvenes, el trabajo con nuevas generaciones, el profundizar en las Sagradas Escrituras. Entonces, la Biblia es nuestro manual de fe y práctica, en concreto. Entonces, de esa premisa nosotros partimos para ir profundizando y hablando acerca de distintos aspectos de la Biblia. Aquí tenemos como una agenda, que es la Biblia, definición y origen de las escrituras, importancia. Sabemos que hay otras corrientes filosóficas que le dan su grado de importancia a lo que es las escrituras, pero nosotros no nos vamos a basar en eso, sino que vamos a basarnos en lo que es ese pensamiento cristiano, de que la Biblia es la palabra del Señor. Y prácticamente el Señor nos habla a través de su palabra a diario. Entonces nosotros procuramos aplicar esas enseñanzas. Vamos a ver que la Biblia, digamos que hay dos divisiones allí básicas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay distintos géneros literarios, y siempre lo que son las enseñanzas bíblicas nos llevan a una aplicación. Después de obviamente nosotros hacer todo lo que es un estudio exegético, después de nosotros aplicar lo que es la hermenéutica, después de hacer todos esos pasos allí de ver el contexto, de ver qué tipo de libro es, si es un libro sapiencial, si es una epístola, todos esos elementos. Entonces, nosotros analizando lo que es el contexto del texto bíblico, bueno, llegamos a lo que son esas aplicaciones de nuestro día a día. Pero hacemos, digamos que un estudio bien sistemático allí para llegar a esas conclusiones.
Entonces nosotros tenemos, bueno, algo por acá, ok. La Biblia es un libro único e inspirado por Dios. La Biblia se distingue de otros libros por su claim. Ese claim es como ese reclamo de ser inspirada por Dios. Entonces nosotros sabemos que el Señor utilizó a distintos seres humanos para ese proceso de escribir su libro, pero en un proceso de muchos años se fue dando esa compilación y desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una secuencia y un mensaje claro. Dios quiere trabajar con el hombre hace las cosas incorrectas, decide hacer su voluntad, pero el Señor no solamente se queda en ello, sino que procura buscar esa solución de redención a través en primera instancia de ese pueblo escogido, de lo que es Israel, de lo que es la vida de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Y llegamos luego al clímax, de lo que es la venida de Jesús después de todas esas genealogías en lo que es el pueblo de Israel. Entonces ya dándole paso a lo que es el proceso de la iglesia. Y gracias a eso, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser hecho parte de sus hijos, pues. Entonces, en todo ese proceso, muchas personas escribieron, pero se dio el proceso de inspiración. Entonces, eso es algo clave que hay que tener allí, siempre presente. Como vamos a ver nosotros más adelante, la Biblia son distintos libros. Si nosotros nos vamos al término Biblia, hablamos como de esa compilación de distintos libros. Entonces, hay, digamos, que un canon que se sigue. Nosotros tenemos lo que es el Antiguo Testamento con unos 39 libros, el Nuevo Testamento con lo que son 27. Entonces, a su vez, esos dos testamentos tienen lo que son como unas subdivisiones que nosotros vamos a explorar más adelante. Pero entonces, esos son dos cositas allí que tenemos que tener presente, esas dos divisiones. Entonces, eso de testamento va relacionado al hecho de, bueno, esas palabras, esas enseñanzas que el Señor está dándonos para nosotros aplicar, para nosotros vivir, para nosotros llevar esos consejos a la práctica. Entonces, por acá. Tenemos la importancia fundamental de la Biblia. Bueno, es guía de vida. La Biblia provee dirección moral y ética, funcionando como una brújula para decisiones diarias y desafíos existenciales basada en principios divinos e inmutables. Entonces, nosotros queremos saber si estamos haciendo algo correcto, nosotros vamos a la palabra del Señor y allí se nos dice, pues, qué acciones, qué actitudes, qué comportamientos nosotros debemos hacer. A pesar de que sí, la palabra del Señor tiene muchos años de haberse escrito, y en contextos diferentes tiene una aplicabilidad en nuestras vidas. Porque justamente no estamos hablando de que es un libro que está muerto allí, no, al contrario, es la palabra del Señor y tiene un mensaje allí contundente, conciso, preciso, cada día para nosotros. Entonces, si nosotros nos vamos a la tarea, que de verdad sería maravilloso, de nosotros poder estudiar la Biblia en un año, nosotros vamos a conseguir muchas enseñanzas. Nos damos a esa misma tarea para el siguiente año y vamos a conseguir que quizá leyendo los mismos pasajes vamos a tener distintas aplicaciones, porque justamente estamos hablando de que es un libro allí vivo, porque hay un mensaje claro de parte del Señor para nosotros. Entonces, pues también la Biblia es fuente de verdad, considerada la revelación infalible de Dios, ofreciendo conocimiento sobre su carácter, propósito y el significado de la existencia humana. Nosotros, amados, eh, partimos del hecho de que estudiamos de forma sistemática la palabra del Señor para aprender de Él, para aprender de sus atributos, para aprender de sus preceptos, para aprender de sus instrucciones, de lo que Él desea que nosotros hagamos. Nosotros, a diferencia de otras personas, nosotros no nos dejamos llevar por lo que es el tema de las experiencias, sino que nosotros nos dejamos llevar por lo que es la Biblia como ese manual de práctica, como esa brújula que nos ayuda a transitar en el día a día. La Biblia también provee lo que es crecimiento espiritual. A través de su estudio y meditación, los creyentes experimentan transformación personal, profundizando en su relación con Dios y fortaleciendo su fe. Entonces, no basta, y digamos que es una de las cosas que vamos a profundizar en este módulo, no basta solamente con escuchar lo que son las predicaciones los días domingos.
Es maravilloso, hay que seguir haciéndolo, es importante y hacer anotaciones, sino que también debemos procurar diariamente de buscar más del Señor. Y en estos momentos en que nos encontramos, hay muchas cosas, hay mucha velocidad de por medio, siempre estamos con alguna actividad. Entonces, nosotros debemos apartar lo que es ese tiempo para buscar del Señor y poder estudiar de su palabra. Entonces, en ocasiones nosotros deberíamos aplicar lo que hacen algunos músicos o atletas, que ellos están muy cargados de muchas cosas y lo primero que hacen en el día es su actividad práctica, su ejercicio. Entonces nosotros también deberíamos aprovechar, como tenemos una agenda a veces en ocasiones muy cargada de actividades, de proyectos, en fin, de distintas ocupaciones, de buscar en primera instancia ese tiempo con el Señor, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de ese reflexionar y ya entonces comenzar nuestro día allí, agarrados digamos que ese ánimo que nos da el Señor en su palabra. Porque es una realidad, vamos a tener algunos días muy entusiasmados, muy animados, pero vamos a tener quizá algunos días que la cosa no esté tan acorde, tan adecuada. Y es allí donde el mensaje de nuestro Dios a través de su palabra va a ir trabajando en nuestros corazones, mostrándonos esas enseñanzas. Entonces, eso por allí. Ahora, el Antiguo Testamento lo podemos considerar como cimientos de la promesa divina. Entonces, el Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, estaba diciendo, compuesta por 39 libros que narran las historias de la creación, la caída de la humanidad, el llamado de Abraham, la formación del pueblo de Israel y las leyes y profecías dadas por Dios. Establece las bases para comprender el Nuevo Testamento, revelando el carácter justo y amoroso de Dios y anticipando la venida del Mesías a través de pactos y profecías detalladas que se cumplen en Jesucristo. Entonces, esto como un esbozo de lo que es el Antiguo Testamento, es ese cimiento, es esa base para lo que viene posterior, que es el Nuevo Testamento, el cumplimiento de esas profecías dichas en Isaías, dichas en el libro de Jeremías y en cada uno de estos profetas. ¿Qué sucede? A pesar de que hay una distancia bien prolongada entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento de muchas profecías escritas allí en el Antiguo Testamento. Y bueno, es parte de lo que es el cumplimiento de las promesas del Señor. Entonces, eso por allí. Otro detalle que no les he comentado es que el Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas principales, hebreo y arameo. Entonces, nosotros el día de hoy tenemos lo que son versiones. Por lo menos nosotros aquí en Venezuela, en Latinoamérica, usamos mucho lo que es la Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, TLA y otras versiones, otras revisiones también allí. Pero si nos vamos a lo que son los idiomas originales del Antiguo Testamento, estamos hablando de arameo y griego. Entonces, cada una de las personas que han trabajado en esas traducciones, en escribir, en traer todo eso de aquellos idiomas a nosotros, bueno, han hecho un proceso extraordinario. De verdad agradecemos mucho a Dios por sus vidas, pero tengamos en cuenta eso, que los idiomas originales del Antiguo Testamento fueron arameo, y hebreo y que a lo largo de los años se fueron dando esos procesos en que, bueno, fueron haciéndose como copias, copias de los originales y que, bueno, fueron allí transmitiéndose en el tiempo. Tenemos acá, ok, secciones claves del Antiguo Testamento y su relevancia. Tenemos el Pentateuco. El Pentateuco que hace relación a 5 libros, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, estos 5 libros están en su mayoría consignados a que, bueno, la persona que Dios utilizó en ese proceso fue Moisés, hasta lo que son esos últimos capítulos de Deuteronomio. Entonces allí tenemos los primeros 5 libros, narran la creación, la historia primitiva de Israel, la entrega de la ley en el Sinaí, el viaje por el desierto.
aspectos fundamentales para entender la ley y los orígenes. Entonces, a pesar de que allí en el Pentateuco conseguimos algunos libros como Levítico, con muchas normas, con muchas instrucciones, dadas al contexto hebreo, bueno, todo eso podemos allí nosotros ir sacando lo que son enseñanzas, aplicaciones. Obviamente, haciendo un poco lo que es el estudio del contexto y haciendo estudio de lo que es la literatura, los escritos, todos esos elementos. Tenemos también lo que son los libros históricos. Josué a Esther describen lo que es la conquista de Canaán, el periodo de los jueces, el establecimiento de la monarquía, el exilio y el regreso, muestran la fidelidad de Dios y las consecuencias de la desobediencia. Entonces aquí nosotros vamos a ver cómo se van dando esos pasos ya del pueblo de Israel establecido en Canaán, cómo el Señor les da lo que son instrucciones y le muestra como dos caminos. Si hacen lo correcto, van a tener la bendición. Si hacen lo incorrecto, van a tener consecuencias. El pueblo por un tiempo, en algunos momentos hizo lo correcto, eso trajo lo que fueron bendiciones, pero se desviaron. Y entonces ese desvío por parte del pueblo trajo lo que fue los distintos exilios. De hecho, de ser una sola monarquía, un solo reino, ellos terminan dividiéndose en lo que era Judá al sur e Israel al norte. Y ambas partes terminan exiliadas. Entonces, unos tuvieron el exilio en lo que era la parte de Asiria, del imperio asirio, otros tuvieron el exilio con lo que era Babilonia. Y producto de esto, en el tiempo, nosotros vamos a conseguir que va a surgir una diferencia entre aquellos que descienden del reino de Judá, ya que van agarrando esa connotación de judíos en el tiempo ya cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, y aquellos que provienen de lo que era el reino de Israel, que van agarrando esa connotación de samaritanos, porque Samaria era la capital del reino de Israel. Entonces allí vamos viendo cómo eso va preparando el escenario para el momento que en el Nuevo Testamento llega Jesús. Entonces, captar, estudiar, analizar el Antiguo Testamento nos da unas bases muy sustanciosas para una mejor comprensión del Nuevo Testamento. Entonces, eso les comento allí. Tenemos lo que son libros poéticos y sapiensales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Expresan la adoración, la sabiduría práctica y la reflexión sobre la vida. Ofrecen guía para la vida diaria y la relación con Dios. Entonces, son libros que tiene muchas enseñanzas, pero que el género es distinto. Mientras nosotros venimos de un Pentateuco, donde hablamos de unos orígenes, hablamos de las leyes, nos vamos a los libros históricos, vamos analizando y comprendiendo cada uno de los pasos de Israel, de lo que es el pueblo de Dios. Bueno, llegamos a los libros poéticos y sapiensales y bueno, también hay otra forma, de aprender allí. Entonces, es importante, es clave que nosotros tengamos claridad de la tipología del libro que estemos estudiando en el Antiguo Testamento para tener claridad de cómo va a ser el proceso allí interpretativo. Entonces, eso por ahí. Tenemos lo que son también otra división, profetas mayores y menores. Isaías a Malaquías obtienen mensaje de Dios al pueblo de Israel, llamando al arrepentimiento, anunciando juicio y proclamando la esperanza mesiánica, cruciales para entender las profecías. Y ojo, a pesar de que nosotros tenemos una sección entre libros históricos y profetas mayores y menores, ellos están prácticamente allí cruzados porque los profetas estuvieron hablando, dando ese mensaje al pueblo, mientras se fue dando ese proceso de algunos libros históricos. Entonces, pero obviamente tienen la connotación más ahí de profecías, de un mensaje de parte del Señor a su pueblo para buscarle más a Él y que estuviese consciente de que si hacía lo malo iba a haber consecuencias. Entonces, los profetas mayores y menores, digamos que tenemos esos dos grupos allí, porque digamos que la distinción entre algunos que son mayores y menores es por la proporción del libro. Ejemplo, tenemos Isaías con varios capítulos, muchos capítulos, tenemos Jeremías, tenemos Daniel con mayor contenido, pero tenemos otros como Jonás, Sofonías, Ageo, que fueron muy cortos. Entonces, allí la diferencia, o que eran cortos en contenido. Entonces, esa diferencia allí con relación. Entonces, cuatro aspectos claves aquí.
del Antiguo Testamento. Número uno, el Pentateuco. Número dos, libros históricos. Número tres, libros poéticos y sapiensales. Y profetas mayores y menores. Tengamos entonces eso presente allí en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, podemos darle como esa connotación de la plenitud de la revelación en Cristo. El Nuevo Testamento, con sus 27 libros, es el cumplimiento de las promesas del Antiguo, centrado en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Revela la nueva alianza de Dios con la humanidad a través de su Hijo. Es decir, ya no solamente el mensaje es para el pueblo de Israel, sino que ahora vemos que el mensaje es extendido a los gentiles, a cada uno de nosotros que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Documenta el establecimiento de la iglesia, la propagación del evangelio y la revelación final sobre los tiempos, bueno, los últimos, ofreciendo esperanza y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Jesús. Entonces, eso en cuanto al Antiguo, en cuanto al Nuevo Testamento. Idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, griego. Específicamente el griego koiné, que era un griego utilizado en el día a día. Era un griego muy común. ¿Qué sucede? Para nosotros ir captando un poco. En el Antiguo Testamento se dieron muchos imperios, muchos pueblos en lo que era esa zona del Mediterráneo y nos trasladamos un poco a lo que es la parte de Mesopotamia, el Medio Oriente allí, Egipto. Sin embargo, después de todo eso, viene lo que es el Imperio griego y a través de las conquistas de Alejandro Magno, en todo ese espacio, en esos territorios, se da como una difusión de un idioma. Se mantienen los demás entre los pueblos, pero hay como un idioma universal, que es el griego koiné. Luego vienen los romanos, ocupan, conquistan todos esos territorios que habían tenido los griegos, pero mantienen la unidad en cuanto al tema del griego. Y ellos hacen el aporte de hacer lo que son esos sistemas de vías. Entonces, los griegos aportaron para el Nuevo Testamento lo que era un idioma universal, un idioma que podía dar la oportunidad de, en el mundo conocido de esa época, el Mediterráneo y todas esas partes, llegar a distintas ciudades y manejar un mismo idioma. Y los romanos ya como imperio hegemónico en la época de Jesús, bueno, todo lo que fue el proceso allí de las vías, el sistema económico, toda esa parte. Entonces, que eso, bueno, fue propicio también para que más adelante, cuando nosotros veamos lo que son los viajes del apóstol Pablo, la extensión de la iglesia, bueno, fue propicio porque había un idioma universal y había sistemas de comunicación más avanzados y más acordes. Entonces, las secciones claves del Nuevo Testamento y su mensaje central. Número uno, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Narran lo que es la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesucristo, presentando su identidad como el Hijo de Dios y el Salvador. Y aspectos muy importantes y claves acá. Cada uno inspirado por el Señor, pero con una óptica muy particular. Tenemos por decir esto, tenemos a Lucas, que era de profesión o de ocupación médico y daba, digamos que allí unos aspectos bien minuciosos de lo que fue el ministerio de Jesús, pero también tenemos a Mateo, que en su momento fue recaudador de impuestos, una persona que tenía que ser como estadista e hizo grandes aportes allí con relación a esa genealogía de Jesús de forma muy minuciosa. Entonces, cada uno fue allí utilizado por Dios para aportar aspectos claves allí. Entonces, tenemos en segundo lugar lo que son los hechos de los apóstoles, describe el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva, el poder del Espíritu Santo y los viajes misioneros de los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo. Entonces, Hechos, un libro hermosísimo, muestra esos avances de la iglesia. Tenemos lo que son, en tercer lugar, las epístolas paulinas y generales. Eso de epístolas, bueno, son cartas, son escritos que el apóstol Pablo y otros escribieron a las iglesias. Entonces, de Romanos a Filemón, Hebreos a Judas, cartas que explican la doctrina cristiana, ofrecen instrucción ética y pastoral y exhortan a los creyentes a vivir una vida de fe
y obediencia. Y cada carta es muy particular. Si nosotros nos vamos a Romanos, oye, allí tenemos en cada capítulo, en cada verso, oye, nociones teológicas bien profundas y con connotaciones claves de nuestra identidad en Cristo. Si nos vamos a cartas como Gálatas, se nos habla de que no debemos volver a los rudimentos de la ley, sino que al contrario, debemos estar en esa libertad en Cristo, pero cuidando de ser íntegros en nuestra comunión con el Señor. Si nosotros nos vamos a las cartas, a los Corintios, entonces nosotros vamos a conseguir que en la iglesia a veces hay situaciones que no deben darse, como pasó en Corinto, y bueno, hay que hacer las cosas correctamente. Y entonces allí la carta nos da instrucciones de cómo hacer esos aspectos cristianos, cómo realmente nosotros como líderes transitar allí asidos de la palabra del Señor. Entonces cada carta es de verdad una bendición y tiene su propio estilo. Apocalipsis, libro profético que revela visiones sobre el fin de los tiempos, el triunfo final de Cristo sobre el mal, el establecimiento del reino de Dios. Y tiene connotaciones que ya se han aplicado, ya se han cumplido y tienen otras que no. Entonces, si nosotros como cristianos, claro, bueno, ya ahorita estoy conversando con líderes que ya tienen tiempo en las cosas del Señor y gloria a Dios por eso. Pero si nosotros tuviésemos, vamos a suponer, iniciando en las cosas del Señor, nosotros jamás y nunca deberíamos iniciar por Apocalipsis, sino que al contrario, nosotros deberíamos iniciar por los evangelios para ir allí saboreando y asimilando poco a poco esas enseñanzas de parte del Señor en su palabra e ir avanzando en esa comprensión teológica de muchos aspectos, hasta que sí, bueno, ya en su momento podamos entrar en libros ya como Apocalipsis. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como líderes de las nuevas generaciones, nosotros tengamos una muy buena relación con el estudio de la palabra, porque si nosotros como líderes, como cristianos, nosotros colaboramos y estamos dispuestos y vamos, asumimos los retos, pero no nos estamos nutriendo de la palabra del Señor, entonces nosotros podríamos enfrentarnos a situaciones del día a día, con las cuales nosotros no estemos allí tan óptimos para nosotros responder ante esas situaciones. Entonces, eso por allí. Ya, un momentico que aquí me salí. Listo, un momento. Ok, hermanos, ya va. Voy un momentico a la presentación. Aquí me llegó el mensaje de que la sesión está próxima a finalizar. Listo. Entonces, tenemos todavía aquí unos 9 minutos. Descubriendo la diversidad, géneros literarios de la Biblia. Entonces, nosotros de forma general tenemos historia, leyes, poesía, profecía, sabiduría, evangelio y epístolas. Y cada uno de esos géneros literarios tiene una forma de trabajar lo que es la parte interpretativa. Que vamos a ver que algunos pasajes bíblicos, bueno, ahí se están dando como algunas analogías, algunas metáforas mientras que en otros casos sí es algo de manera textual. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir captando esa mejor comprensión y sabiendo en qué momento es algo textual y en qué momento es algo metafórico? Bueno, justamente a través de nosotros profundizar en distintas herramientas para lo que es un estudio óptimo de la palabra. Aspectos claves, exégesis y hermenéutica. Ambas allí muy propicias para que nosotros podamos elaborar lo que son estudios bíblicos, lo que son clases, lo que son incluso hasta predicaciones o reflexiones y que podamos compartir con nuestros jóvenes. Conclusión, viviendo la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es la revelación inspirada de Dios que sirve como guía inmutable para la vida cristiana. Desde los cimientos del Antiguo Testamento hasta la plenitud del Nuevo en Jesucristo, su mensaje es coherente y transformador. Es decir, hay una coherencia que el Señor ha permitido en el tiempo, desde el primer libro hasta el último. Para el cristiano, la Biblia no es solo un libro histórico o una colección de mitos, hay que ver con eso, es la voz viva de Dios que instruye, corrige y equipa a su iglesia para una vida de rectitud y propósito. Al sumergirnos en sus diversos géneros literarios, podemos interpretar y aplicar su verdad con mayor profundidad. Y entonces aquí un mensaje.
Vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a meditar en la palabra de Dios, dejando que ella moldee lo que es nuestro carácter, dirija nuestros pasos y nos dé esa fortaleza diaria. Entonces, esto, como esta sesión de inicio o en cuanto a lo que es nuestro módulo de la Biblia, la idea es que nosotros podamos en el siguiente módulo hablar un poco acerca de, bueno, cómo abordar lo que son los estudios bíblicos, cómo nosotros poder hacer un estudio más minucioso de lo que es el mensaje del Señor, para también nosotros compartirlo con nuestros jóvenes en nuestras uniones juveniles y ante todo que nosotros podamos estar teniendo una vida de devoción al Señor. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Aquí nos están quedando 6 minutos. Cuénteme allí, les escucho. ¿Cómo ha sido su experiencia con la Biblia en el día a día, como líderes? ¿Qué me cuentan allí? Sí, sí, sí me están escuchando allí. Sí, sí, sí la escucho. Dale, Como, perfecto. como un poquito. Así que no hablar está como extraño, sería como extraño. Bueno, realmente, gracias Ángel, hermano Ángel, por por la exposición, de verdad. Es bueno también refrescar, Ujú. vamos a poner, decirlo así, refrescar estas bases de lo que es la Biblia para nosotros, porque a veces o muchas veces damos por sentado este tipo de cosas dentro de la palabra del Señor, que son importantes también recordarla y es importante saberlo. Creo que un poco con la asignación que dejó la hermana Ruth, también, pues, por ejemplo, en mi caso, me ayudó bastante a poder, mira, está este dato, y después que la hice fue como que, ay, pero también está esto, y está esto, y está esto, que son cosas importantes y de relevancia para nosotros. Eh, pues la experiencia con la Biblia en el día a día, pues en el liderazgo, como usted lo mencionó, es de vital importancia. Es de vital importancia porque si uno no se nutre de Dios, de la palabra de Dios, es casi nulo que nosotros podamos liderar a otros, servir a otros o guiar a otros si no somos guiados por la palabra de Dios. Entonces lo vamos a estar guiando, pero de una manera errónea, de una manera, o sea, sí, la palabra es errónea, porque no nos vamos a enfocar en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, sino en lo que tal vez nosotros creemos que es lo correcto o lo que nosotros determinemos que es lo correcto, cuando todo el manual de vida de nosotros está aquí, en la palabra de Dios. Entonces, la importancia de las escrituras es básicamente todo, pues todo debe ser todo para el cristiano, el creyente, porque es nada más y nada menos que eso que el Señor nos ha dejado. Es casi imposible que que nos podamos considerar unos buenos líderes si no nos llenamos de la palabra de Dios. Sí, es la fuente. Mire, Ujú. nosotros podemos tener todas las intenciones, podemos tener todas las fuerzas, pero si nosotros no tenemos la guía del Señor a través de lo que es esa profundización en las escrituras a diario, nosotros entonces no estamos dando el 100%. Y al contrario, en un mundo en donde hay tantas ideologías, donde hay tantos movimientos, la palabra del Señor es más crucial, es más necesaria, porque justamente nos da esas orientaciones allí precisas y claras. Entonces, eso por ahí. ¿Alguien más que desee comentar? Muy, muy bueno lo que comentaste, hermana Germaris. Hola, Dios les bendiga grandemente. Y Amén. bueno, sí, como dice la hermana Germari, es difícil no hablar cuando somos poquitos. Bueno, ciertamente muchas gracias también le doy por su exposición, hermano Ángel. Y bueno, confiando en el Señor que este módulo nos continúe
ayudando y recordando pues que la palabra del Señor es la fuente, como decían ustedes, porque muchas veces en el día a día, en el ajetreo de todo lo que tenemos que hacer, o en mi caso, pues la palabra del Señor, sino que leo el versículo y le doy gracias a Dios por su palabra, pero escudriñarla como tal en ciertas ocasiones no lo hago. Entonces, ciertamente sé que este módulo será de mucha bendición, como todos los que hemos venido teniendo, y confiando en el Señor que nos continúe ayudando, pues día con día. Amén, amén. Así es. Y bueno, aprovechando ese comentario de nuestra hermana Luisana allí, les recuerdo que las asignaciones que ya ustedes enviaron, porfa, los que no me lo han reenviado, me lo reenvíen a un correo que voy a pasar en un ratico por el grupo de WhatsApp para entonces, bueno, ahí seguir haciendo el seguimiento. Producto al final, después de nosotros cerrar esta sesión, ya en un minuto, voy a hacer el proceso ya de terminar de ajustar lo que es la grabación allí para también postearla por el grupo y voy a escribir lo que va a ser una asignación. Y bueno, posterior a eso les comento cuándo nos volvemos a ver a través de Zoom. Yo considero que este día lunes es un día chévere. Voy a ver allí en cuanto al tema de, bueno, con el favor de Dios se puedan sumar más estudiantes para la próxima sesión. Pero la idea es esa, que nosotros vayamos teniendo las sesiones y bueno, vamos haciendo el proceso de grabación para que estemos allí todos en la misma sintonía. Entonces ya Bueno, estaríamos. Ángel, Ajá, le escucho. bueno, yo los lunes a las 7 como cada 15 días, tengo reunión en mi iglesia. Entonces, dependiendo de qué lunes caiga, puede ser que esté en vivo o puede ser que esté ya sincrónico para que por aquí. No, no, excelente que me comentes eso porque yo voy a ver si hago entonces como una encuesta, allí un Ujú. poquito más profunda y entonces la idea es que me expresen eso, ¿oyeron? Para conseguir el mejor horario. Si es el lunes, seguimos los lunes. Y si es un horario un poquito más tarde, bueno, se ajusta el horario allí. Ahí hacemos esos arreglos. Con tal de que estemos allí, bueno, todos disponibles.